Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos como invitado a un hermano afectivo mío. Tenemos una amistad casi quincuagenaria, casi 50 años, sin una confrontación, sin ningún periodo de que estaba alejado, nada. El amigo Hercilio Veloz Burgos, un hombre cuya modestia le ha impedido hasta ahora, pero ya con los ataques que yo le estoy prodigando, ataques afectuosos para que escriba sus memorias, pero que lo haga echando a un lado esa modestia franciscana que él tiene, para que diga la realidad. Puso en riesgo su vida más de una vez, primero luchando por la democracia dominicana y además como comunicador ha enfrentado muchos poderes y milagrosamente está con vida, afortunadamente. Estamos aquí vivitos que Oleando. Sí, señor. Y a propósito de muertes, esta semana, tanto Hercilio como yo, como el pueblo dominicano, hemos sufrido dos pérdidas que indudablemente el pueblo ha llorado. Dos distinguidas damas fallecieron. Doña Yolanda Reina, madre del 3 veces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, una mujer de una humildad, una mujer que crió a sus hijos de manera laboriosa, tenaz, perseverante, viajó fuera del país incluso buscando un mejor ambiente para ella criar a sus hijos. El pueblo dominicano lloró colectivamente, incluso su sepelio fue algo increíblemente concurrido. Bueno, un amigo que asistió al sepelio, al velatorio de doña Yolanda, me dijo que hizo una fila y para llegar hasta donde Leonel Fernández y demás familiares presentes de la distinguida dama duró casi 2 horas. Y otra muerte que enluteció al pueblo dominicano fue la de Margarita Copelo Viuda Rodríguez, presidenta de la Fundación Sinfonía, que ha desarrollado una labor perseverante, consagrada, dedicada a la promoción en el pueblo dominicano de la música sinfónica, la música clásica, la música de los grandes maestros. Así es que yo sé que Hercilio, al igual que yo, porque hemos comentado fuera de cámara, ha lamentado la muerte de estas dos distinguidas damas, doña Yolanda Reina y Margarita Copelo Viuda Rodríguez. Conocí personalmente a Margarita Copelo. Puedo decir que éramos amigos, porque además era la mujer, una de las pocas personas que sabía la música clásica como mujer. Lo sabía todo eso. Doña Yolanda la vi varias veces y sobre todo la vi un día, me llamó poderosamente la atención. En Plaza Lama, bajando una escalera, ella sola sin guardaespaldas. Una mujer humilde, sencilla, no protagonista de todo, como algunas que han querido acaparar todo lo que es el gobierno, el Estado. Esperamos que la actual primera dama de la República pues imite, y de seguro que lo va a imitar a estas grandes mujeres, sobre todo la madre de Leonel Fernández. Quiero hacerle llegar mis condolencias al amigo, mi amigo Leonel Fernández, por el fallecimiento de su distinguida madre, doña Yolanda. Vamos a hacer una breve pausa para luego entrar inmediatamente en materia con este distinguido invitado, Hercilio Veloz Burgos,
cuyas memorias yo estoy esperando. Como él se cuida mucho en su salud, lleva una vida muy moderada, no es hombre de trago, nunca ha aspirado el humo de un cigarrillo más que otro que no se lo dispare a él. Por eso Ercilio luce muy bien y está muy bien, a pesar de que ya pasa un poco más de los 80 años. 82 años cumplido el 4 de julio, orgullosamente. No lo escondo como mucho. De inmediato dialogamos con este distinguido invitado. Ercilio, el pueblo cuestiona. Yo tengo la satisfacción de que siendo director de Radio Noticias de Reintel y correlativamente con el canal, Ercilio producía en ese canal El Pueblo Cuestiona sábado a las 7 de la noche. Era un toque de queda porque había pocos programas. No había programa, solo estábamos igual a la 1 de la tarde, los domingos. Bueno, había otro solamente. Luego creo que fue Salvador Pitaluga, que tuvo también otro programa muy, muy escuchado también y muy visto. Y Ercilio, la amistad nuestra surgió de inmediato, hubo una empatía de inmediato. Y entonces él un día me dice, Mario, ¿cuánto tú me cobrarías? Porque como yo viajo mucho a Estados Unidos, porque su madre, que duró más de 100 años, vivió muchos años allá, prácticamente toda su vida. Y entonces yo le dije, no, dime cuánto debo yo pagarte para hacer el programa, porque era un toque de queda, tanto así que cuando yo, después que terminó el programa, que lo hice, fui a mi barrio, tuve que firmar autógrafos. Una cosa. Es decir, ¿cómo surge el pueblo cuestiona? Bueno, una gran pregunta, porque estamos próximos a cumplir 52 años. Estaremos cumpliendo, si Dios lo permite, el 1 de diciembre, ya que surgimos el 1 de diciembre de 1969. El pueblo cuestiona realmente surgió en un momento, diríamos, crucial de la historia de República Dominicana. Gobernaba el doctor Joaquín Balaguer desde el año 66. Nosotros surgimos en el 69 como programa de entrevistas, no de panel, porque la gente confunde panel con entrevista. Panel es cuando se va a debatir un tema entre varias personas. Entrevistas solamente existía Alberto Mengual. Ya Salvador Pitaluga no tenía su programa, sino hacía un pequeño comentario, él. Y después Bruno Pimentel también lo imitó. El pueblo cuestiona, pues, para mí fue una necesidad, y escúchame la inmodestia, porque solamente estaba Mengual en el Canal 4. Y resulta que habían dos listas, la lista de los que el gobierno no quería que fueran al canal, que estaban prohibidos ir al canal oficial, y la lista que Amengual tenía, me lo dijo él un día, de gente que no se atrevía a invitarlo por temor de que el canal se lo rechazara. Gente de izquierda, gente del PRD, y tú sabes cómo estaba el PRD en esa época, lo que era el PRD en esa época. En caso contrario, nosotros pues quisimos aprovechar eso y abrir El Pueblo Cuestiona a todo el mundo. Por eso se convirtió en un medio abierto a toda manifestación del pensamiento humano, fuera comunista, fuera ultraderechista. En El Pueblo Cuestiona se descubrió quién era el jefe de la banda, Ramón Pérez Martínez. En El Pueblo Cuestiona fue por primera vez que habla un comunista en un programa de televisión, fue José Israel Cuello. Y la mayoría de los líderes de izquierda, en Dato Pagán, toda esa gente pasaron por El Pueblo Cuestiona. Pero además, aquellos jóvenes que caían presos y que lo ponían, daban una sentencia de descargo y la policía pues se negaba a entregarlo, muchas veces El Pueblo Cuestiona tenía que ir a buscar que la policía se lo entregara. Y nos convertimos, sin darnos cuenta y sin buscarlo, en un mediador
junto con Polanco Brito, Salvador Pitaluga, Rafael Herrera, Rafael Caseacta, en fin, eh, y otras personas más. De manera que me siento próximo a cumplir 52 años, haber llenado mis objetivos, que no eran otras cosas que crear un programa abierto, abierto a todo el mundo, sin importar, desde presidente hasta la presidenta de las mujeres de vida alegre, como se dice, iban al pueblo cuestiona. El programa que han pasado todos los presidentes que hemos tenido después de la muerte de Trujillo, bueno, los últimos 52 años han pasado por el pueblo cuestiona y realmente todos los vicepresidentes de la República, menos una, Margarita Cedeño, nunca me dio nunca me vi la necesidad de invitarla, además que ella parece ser que no era muy dada a comparecer a determinados medios de comunicación. Quien sí asistió fue su esposo, el doctor Leonel Fernández Reina. El pueblo cuestiona se convirtió desde ese momento en un medio respetado, y lo digo respetado con perdón de la inmodestia, por las manifestaciones de simpatía, de saludo en la calle. No hay un día que yo salga, que vaya a un sitio, que no me saluden 2 o 3 personas sobre, sobre el programa y felicitándome. Y eso realmente para mí tiene una importancia extraordinaria. Se ve que no hemos trabajado en vano, no hemos vivido en vano, no hemos trabajado en vano, porque además llegué al pueblo cuestiona con la firme convicción de que un medio de comunicación debe ser abierto a todo el mundo, cosa que no hacen muchos programas de República Dominicana, o no hacían y todavía no lo hacen. Yo digo, ¿quién soy yo para cerrarle o para evitar que alguien quiera manifestarse o expresarse libremente o hacer una denuncia, siempre que se ajuste a la ley de expresión y difusión del pensamiento, siempre que no sea para eh, vulnerar nada o atacar? Y resulta que yo soy de lo que digo, que aquí hay medios de comunicación, muy pocos, por cierto, que se han convertido en trituradores de morales en este país, que le fascina destruir la moral de una persona, sea o no sea culpable. Yo nunca he hablado de una persona si no ha sido condenado por un juez. Y digo esto porque solo un juez puede condenar. Tú puedes decir, bueno, fulano se dice que es un corrupto, se dice esto, pero uno acusarlo directamente, yo nunca lo he hecho. Por eso nunca se me ha pedido derecho a réplica, mucho menos un desmentido. Entonces, eso para mí habla mucho. Aparte de que, como te dije, eh, ha sido un programa no excluyente, sino incluyente. Incluyente porque desde el más humilde ciudadano hasta el más encumbrado empresario, así como figuras públicas internacionales de la categoría de un Galo Plaza, secretario general de la OEA, el señor Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, y el primer ministro de Israel, Shishak Shamin, pues esas figuras han pasado por el pueblo cuestiona. Y todas esas cosas hacen que uno se sienta satisfecho del deber cumplido. Me siento también mayúsculamente regocijado, agradecido del reconocimiento que se me ha dado. Tengo en mi oficina más de 60 reconocimientos, que por cierto, el último me lo entregó Alberto Amengual cuando el programa cumplió 50 años. El último me lo entregó Alberto Amengual. Eh, y nosotros, para reciprocar todos estos reconocimientos que nos han dado, pues también nos hemos dado a la tarea de reconocer a personalidades, a instituciones. El último reconocimiento que hicimos, porque lo consideramos de lugar en ese momento, fue al Papa Francisco. Por eso la prensa publicó un titular: Ercilio reconoce al Papa Francisco. Es decir, no hay un segmento de la población que pueda decir, Ercilio me ha excluido, Ercilio no ha invitado a uno de nuestros miembros,
sea comunista, sea empresario, sea sindical, en fin, quien sea. Por eso me siento mayúsculamente satisfecho, mayúsculamente feliz, porque creo que hemos cumplido hasta hoy nuestro deber. Tu lucha, Ercilio, comenzó siendo tú casi un adolescente, el 20 de octubre del año 61, en lucha contra los remanentes del Trujillato en la calle Espaillat. La pregunta que debo hacerte, porque ya hemos hablado en varias ocasiones de los incidentes de tu apresamiento en esa gesta gloriosa, que luego tuviste una agrupación política, un movimiento, 20 de octubre, y también una publicación. Tu lucha es larga, es lejana. Ahora la pregunta se cae de la mata. ¿Crees que la sociedad dominicana está libre totalmente del trujillismo o aún hay vestigios de ese terrible periodo de nuestra historia que duró más de 3 décadas? Bueno, a diferencia de lo que dijo Juan Bosch, que el trujillismo se había acabado, yo creo que el 30 de mayo del año 1961 mataron a Trujillo, no el trujillismo. Recuerda que todavía aquí se gobierna en determinados sectores como si estuviéramos en la era de Trujillo y que hay pequeños Trujillos, porque no hay que ser necesariamente Rafael Leonidas Trujillo Molina, puede ser fulano de tal y actúa tal vez con una mentalidad más retrógrada y más perversa, por decirlo así, que el mismo Trujillo. De manera que yo no creo que el Trujillo ha terminado, el trujillismo ha terminado en República Dominicana. Eh, Creo que el trujillismo se mantendrá mientras existan muchas personas que actúen como actuaba Trujillo. Es decir, que parece que su mentalidad, y son personas que nacieron después de la muerte de Trujillo, pero parece que sus ancestros le contaron lo que era Trujillo y ellos actuaron igual. Hay personas que para buscar dinero aquí hacen cosas igual o peor tal vez de la que hacía Trujillo. Y yo puedo hablar con autoridad porque algo que nunca lo había dicho, pero hoy lo voy a decir porque no me gusta hablar de cosas mías que yo haya participado, si no hay un testigo que yo pueda señalar de que sí, mira, fulano de tal. Eh, yo no fui de los que participó en los sucesos después de la muerte de Trujillo improvisadamente. No, esto ni tú lo sabes, pero lo vas a ver ahora. Y un segmento de la población dominicana lo vas a ver. Yo caí preso el 15 de octubre del año 1959. Caí preso en Castillo. Yo tenía una novia en Castillo y estudiaban ellas aquí. Y yo me levanté esa muchachita, como dice uno, cuando está en la juventud, e me iba todos los sábados en la tarde para venir el domingo en la tarde. Amanecía allá, en la casa de un amigo. Y resulta que el 14 de octubre de 1959, un jeep llegó con 2 militares y me hicieron preso. De ahí me mandaron a La Victoria. Pasé 45 días en solitaria, desnudo en La Victoria, que esto creo que tú no lo sabías. 45 días en La Victoria, desnudo, con una bota como almohada, con una cárcel o una celda o una solitaria tan estrecha que no me podía dar mucha vuelta, apenas tenía como 6 por 3, algo así. Y lo que teníamos nosotros ahí, en el caso mío y los demás presos que estaban ahí, todos estábamos cada uno en su celda, era una pequeña lata de mantequilla donde uno hacía sus necesidades y por la mañana sacaban a uno a lavar eso, a enjuagar eso para echarle ahí disque el desayuno. Es decir, yo tuve ese momento para mí crucial, que nunca lo había dicho por televisión, primera vez que lo digo, porque como no tengo testigo que me pueda decir sí, hoy lo digo porque hablo contigo, hablo con Dios y lo sabe mi familia. De manera que no solamente en el suceso de la calle Espaillat, que sí
lo hice con tanto gusto. Los sucesos de la calle España participé porque teníamos nosotros algo que cobrarle a un señor llamado Balá, aquel famoso palero que se volvió loco a raíz de la muerte de Trujillo y salió a agredir a todo aquel que de una manera u otra pues había declarado su antitrujillismo. Balá se convirtió en una de las figuras más dañinas de República Dominicana después de Trujillo y sus secuaces. Eh, Desde que quemó el movimiento popular dominicano, que estaba en la Duarte, en la José Trujillo Valdés número 12, yo le cogí odio a Balá, porque como joven nos poníamos enfrente a donde estaba el MPD eh, para escuchar las charlas, las intervenciones que nos daban allí Andrés Ramos Peguero y Máximo López Molina. Sin embargo, ese día, por suerte, yo no estaba ahí el día que Balá fue y quemó el MPD. Y resulta que después, el día 7 de julio del año 1961, justamente el día que se quemó Radio Caribe, ese día yo formé parte de un grupo que había eh, hecho lo siguiente, ir a quemar a Radio Caribe, pero había una amenaza de Balá de que iba a quemar el local del Partido Revolucionario Dominicano que estaba frente al Parque Colón, ¿recuerda tú? Después de escuchar a los que vinieron, a los tres evangelistas, a Miolán, a Nicolás Silfa y a Mon Castillo, pues ahí conocí ese día también a Peña Gómez en la tribuna ahí, que estaba ahí con ellos. Pues un grupo salió a quemar a Radio Caribe, por eso no sé quiénes estaban en la quema de Radio Caribe, y otros salimos, muy pocos salimos, 10 o 12 jóvenes, a encontrarnos con Balá, que ya estaba amenazando con supuestamente quemar el Partido Revolucionario Dominicano o el local donde iba a operar el Partido Revolucionario Dominicano, que era en el Conde 13. De manera que mi lucha no solamente viene de la calle Espaillat, sino vino justamente desde el día 7 de julio, día que salieron al balcón del PRD Ángel Miolán, Ramón A. Castillo y Nicolás Silfa. Recuerdo que estaba al lado de ellos, estaba Elma Fría y José Francisco Peña Gómez. Es lo que recuerdo así. De manera que te doy una primicia, porque nadie o poca gente saben que yo tuve 15 días, perdón, 45 días en solitaria, 5 de los cuales lo pasé, 40 lo pasé en la Victoria y 5 lo pasé en la Fortaleza Osama. Me pusieron en libertad el 19 de enero del año 1960, días antes de que circulara la carta pastoral, que fue para mí el aldabonazo que le dio al régimen de Trujillo. Sí. Indudablemente que a mí ahora, a lo largo del tiempo, no me sorprende esa prisión tuya, que seguramente, como tú hablaste fuera de cámara conmigo por nuestra estrecha amistad, me dijiste que nunca te hicieron ningún expediente, ni te dijeron por qué te llevaron preso, porque yo recuerdo que yo di una metida de pata de adolescente, porque mi padre tenía unos amigos en San Cristóbal y fue con un chofer amigo de él a visitarlo y me llevó a mí. Y por el camino, en un puesto militar que había quizá en Jaina, no sé dónde, tuvimos que decir el nombre del chofer, la placa y los nombres de los que íbamos en el vehículo, incluyéndome a mí, que era un adolescente. Presentar los tres golpes, como decían. La No, cédula, esa vez la no, cédula, no pidieron cédula ni nada. no pidieron nada. No, pero los nombres los apuntaron y pueden seguir. Y yo recuerdo que yo metí la pata, porque sin saber quién era el chofer, ni un amigo de papá que iba ahí también, yo dije, ¿y por qué hay que decir los nombres? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué hacen eso? Y papá me dio un pellizco, yo me acuerdo, que iba al lado de él, me callé, y después me dijo, cuando llegamos a casa, después que visitamos al amigo y todo,
Entonces él me explicó, me dijo, mira, eso es un asunto que tú no debes hablar. Y ahí yo comencé a intuir que el gobierno que teníamos no era aquel gran gobierno, ni que Trujillo era el benefactor de la patria y el hombre de corazón generoso que había llevado la felicidad al pueblo dominicano. Todos sabemos que el heredero, vamos a usar esa expresión, del régimen trujillista fue el doctor Joaquín Balaguer. Tú fuiste amigo del doctor Balaguer, él te distinguió y entonces, una vez fallecido él, hay entre analistas, historiadores, intelectuales, discrepancia en cuanto a que si Balaguer fue, como se dice, el padre de la democracia dominicana o fue el neotrujillista de un régimen semidictatorial. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que Balaguer fue el continuador de Trujillo más moderado, más moderado. Eh, en la parte, por ejemplo, económica, nadie puede acusar a Balaguer de que tenía finca, de que tenía mansiones, de que tenía nada de ese tipo de cosas. Yo le critiqué siempre a Balaguer que no, no respetó los derechos humanos, las libertades públicas. Para mí fue lo más grave del régimen de Joaquín Balaguer. De los regímenes, gobernó varias veces. Claro, hay que pensar, porque cuando se habla de una cosa, uno tiene que decir la otra parte. Balaguer asume el poder el 1 de julio del año 1966, el país intervenido, un pueblo armado, dividido, lleno de odio, y eso pues parece que obligó, además, fue impuesto por los americanos, fue impuesto por Lyndon Johnson, y yo te puedo contar que fue Johnson que dijo que solo Balaguer, el hombrecito ese que tenía Trujillo, fue el calificativo que le dio, podía resolver el problema de República Dominicana. Por eso tuviste que no dejaban salir a Juan Bosch a hacer campaña en el 66. Sin embargo, Balaguer salía por todas partes, porque era el candidato de los americanos. Entonces, Balaguer se sentía que tenía un compromiso de tipo moral, de tipo político con los Estados Unidos, y por eso él permitió que en ese momento, pues, prácticamente quien mandaba aquí era la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y sabía a quién había que matar, a quién había que apresar, y todas esas cosas uno tiene que traerla a colación, no es justificando a Balaguer que estoy, sino diciéndole al pueblo cómo estaba el país cuando él asumió la rienda del poder aquel 1 de julio del año 1966, que era la Organización de los Estados Americanos que le pagaba a los empleados públicos, porque apenas hacían 9 meses que había pasado la revolución. De manera que yo creo firmemente, para volver a tu pregunta, de que la respuesta es sí. No hay un Trujillo, pero todavía se mantiene un trujillismo. Solamente hay que ver cómo actúan algunos policías en estos momentos. Gracias a Dios, los militares han cambiado de actitud. Los militares de hoy no son los militares ni de Trujillo ni de Balaguer, ya son muchos de ellos, la mayoría, no la mayoría, pero una buena cantidad profesionales de las instituciones de la milicia, o sea, de las Fuerzas Armadas, no así tal vez de la Policía Nacional, que todavía queda mucho del trujillismo en la Policía Nacional. En conclusión, yo creo que Balaguer se vio obligado, so pena de que lo sacaran también del poder a él, como sacaron a Juan Bosch, a hacerse de la vista gorda frente a aquellos actos bárbaros que se cometieron en el país. Porque yo digo, a la distancia que tenemos, ¿qué razón había de asesinar a Otto Morales? ¿Qué razón había de asesinar a Min Abel Hasbun? ¿Qué razón había de asesinar a Gregorio García Castro, a Orlando Martínez, a todas esas personas, a Guido Gil, que fue el primer periodista que fue asesinado durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer? Porque eran personas que no solamente cuestionaban a Balaguer, sino cuestionaban a los propios americanos. Por eso matan a Guido Gil, porque él era abogado
periodista y era asesor del sindicato de la Wolfgang Wester. Por eso lo apresaron en el puente de San Pedro de Macorís, lo llevaron, lo mataron en un cañaveral, dijeron, y lo tiraron al mar. Eso es pero eso eran los americanos que estaban aquí. Se fueron las tropas, pero el sistema que ellos querían implementar quedó, porque los americanos tenían un temor terrible de que la revolución del 65 se convirtiera en una Cuba. Por eso hicieron lo que hicieron. Vinieron para evitar eso, cosa que era imposible, porque ya había un acuerdo entre Nikita Khrushchev y Kennedy de no exportar la revolución. Y ya por eso mataron al Che Guevara solo prácticamente en Bolivia, y por eso hicieron lo que hicieron de intervenir al pueblo dominicano. Y no solamente se fueron las tropas uniformadas, pero quedaron las tropas civiles aquí en República Dominicana, perteneciente a la embajada norteamericana. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa Vertiente de Opinión se transmite domingos 9 de la noche por la frecuencia 6 de un canal que es de los favoritos, Canal del Sol, la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo a las 9 de la noche. Y si usted no puede ver esta interesante comparecencia de Sirio Veloz esa noche, pues lunes después de las 2 de la tarde en YouTube puede ver este programa de manera indefinida en el tiempo. Volvemos. Seguimos dialogando en Vertiente de Opinión con este infatigable comunicador social que es el Sirio Veloz Burgos, cuyas memorias serán un éxito de ventas, no me cabe duda. Y yo vivo suavemente exhortando. Estamos en eso. El día menos pensado te voy a sorprender. Estamos en eso. Muy bueno, pero deja la modestia franciscana, porque yo que soy, al igual que tú, muy modesto, recuerdo algo que leí en uno de esos libros de autoayuda que decía, la modestia es un buen equipaje, pero se llega más lejos sin ella. Mira, Ercilio, en los años... Déjame darte una primicia. El pueblo cuestiona no va a desaparecer, ni siquiera aún con mi muerte, porque lo va a continuar mi hija Lucía. Oh, pero qué bien, muy bien. Es una magnífica locutora, maestra de ceremonia, es decir que eso, el pueblo cuestiona no va a desaparecer. No, no, no. Y después lo continuará algún hijo de ella. Sí, su hija, la hija de ella, tiene el mismo perfil y tiene casi las mismas ideas de ella. Muy inteligente y apenas tiene 15 años. Bueno, es que acuérdate que Auyama no para calabaza. Eso es suyo. Ercilio, el año y un par de meses que tiene al frente de la cosa pública, ese infatigable gestor de cosas nuevas en la política dominicana, en los gobiernos dominicanos, que es el licenciado Luis Abinader. ¿Cuál sería tu opinión panorámica acerca de esa gestión? Mira, yo quiero primero, y no quiero que se me vea como una bocina del gobierno y como un vocero del gobierno, sino más bien como una persona que conoció a su padre, a José Rafael, y realmente conocí a Luis estando muy jovencito. Lo entrevisté cuando aspiraba a ser senador por la provincia de Santo Domingo. Yo tengo todas las esperanzas en que Luis va a ser uno de los mejores gobiernos de la historia de República Dominicana. Además, su humildad, su sencillez, su no amor a sacar del erario público riquezas como otros que sí se han aprovechado grandemente. Pero de Luis Abinader hay que decir cosas como esta. Fue el primer gobernante
el primer candidato que gana unas elecciones en plena pandemia, con una pandemia. Recuerda que la última pandemia fue en el año 1918, perdón, la pandemia española. De ahí para acá jamás había existido otra pandemia. Luis gana las elecciones en plena pandemia, pero más aún, Luis se juramenta en plena pandemia y empieza a gobernar en plena pandemia. Yo creo que los dominicanos, realmente los dominicanos que piensan no en el bolsillo, y cuando hablo de bolsillo hablo de los que solamente piensan en dólar, en peso, en dólar, en peso, debe reconocer eso. Luis Abinader sabe que no le puede fallar a este pueblo. Si le falla Luis Abinader, es como si le hubiese fallado José Francisco Peña Gómez. Yo creo que el pueblo dominicano tiene hoy por hoy un gran gobernante. Nadie, absolutamente nadie, puede decir una coma de Luis Abinader, a no ser aquellos que han sido hechos presos por cosas que se le acusan, aquellos que quisieran que existieran otros gobiernos como los gobiernos pasados, aquellos que le gustaría que el erario público estuviera a disposición de ellos, bueno, eso van a criticar, le van a hacer una oposición rabiosa a Luis Abinader, pero yo creo que el pueblo inteligente, y tan inteligente fue que eligió a Luis Abinader. De manera que yo creo que el pueblo dominicano está confiado en que Luis Abinader no lo va a defraudar. Pero más aún, siendo relativamente un hombre joven, eh, sin ninguna experiencia de Estado, porque nunca ocupó un cargo público, igual que Leonel Fernández, que tampoco creo que ocupó cargo público, pero en el caso que nos ocupa, ha hecho un gran gobierno, está haciendo un gran gobierno, y que no se interprete esto como que soy miembro de un grupo de voceros, de bocinas, porque tú me conoces a mí, nunca he dicho una coma que sea para hacerle daño a un gobierno o, en este caso, para favorecer a un gobierno. Pero como amigo de Luis que soy, y sobre todo, dada la situación económica, política y social que vive el pueblo dominicano, lo ideal sería que todo aquel que piense en función de pueblo, que todo aquel que piense en función de república, que todo aquel que piense, aunque sea mínimamente como pensaba Juan Pablo Duarte, apoye a Luis Abinader. Porque yo creo que la democracia no perecerá en manos de Luis Abinader. Pero además, por primera vez, vemos un joven, un hombre tan joven, bueno, por primera vez no, Lionel también era joven, vemos un gobernante que se ha desplazado por todo el país llevando esperanza, no yendo allí a la famosa visita sorpresa, que yo nunca la critiqué, tengo que admitirlo, tampoco la apoyé porque no sabía lo que estaban haciendo. Y se descubrió muchísimas cosas de la famosa visita sorpresa. Luis Abinader, cuando va a los pueblos, según me han dicho a mí, va a resolver problemas de verdad y no que le deje ganancia a él ni a nadie de los que pertenezcan a él. Por eso, la situación que vive el pueblo dominicano no la había vivido nunca, o sea, hace muchos años que no la vivía, de tener un hombre joven, de tener un joven, un hombre que no necesita dinero porque tiene dinero, no necesita cogerse un peso del Estado, del erario público porque entró con dinero. Bueno, ni el sueldo siquiera lo cobra. Eso quiere decir que estamos en presencia de un hombre que lo que le interesa es servirle al pueblo dominicano. Y yo pongo a Luis Abinader como pudiera poner algunos miembros de la prensa que algunos están en los medios porque es una forma de ellos hacerse rico. No es el caso tuyo, ni el caso mío, ni el caso de otros. Yo creo que el caso de Luis Abinader es un caso que tendrá que pasar a la historia como el dominicano serio, honrado, preocupado por su país. Además, no hay camas para todos, como se dice por ahí.
No es verdad que se puede mantener una empleomanía de casi 1 millón de personas para aquellos que están disgustados y que son del partido. Yo creo que hay sectores que han sido injustos con Luis Abinader, eh, exigiéndole cosas que no han podido, que el gobierno no ha podido resolver. En conclusión, quiero decirte, Mario, que el pueblo dominicano en las encuestas se siente bien representado con Luis Abinader, y hay que ver cuando él sale cómo él vende la República Dominicana. Su mayor preocupación es que cada dominicano tenga un empleo y está trabajando para eso. Lo demuestra cuando sale, cuando inauguran hoteles, cuando inauguran puertos, todo ese tipo de cosas. La situación es en estos momentos bastante difícil porque acabamos de pasar, estamos en plena pandemia todavía, y eso ha hecho que se hayan perdido tantos empleos en República Dominicana, empleos de personas que eran unos del PRM y otros de otros partidos. Y justamente para que vuelvan a recuperar esos cargos es que está trabajando Luis Abinader. Lo digo, y que a nadie se le ocurra decir que soy un vocero, que soy una bocina del gobierno. Es mi sentimiento, es lo que yo veo como dominicano que respeta la democracia, que quiero, que no digo, que no hago un ápice que pueda afectar la democracia de República Dominicana, porque estoy comprometido con ella, porque luché por ella. Esta democracia es de Luis Abinader, es mía, es tuya, es de el más infeliz de los dominicanos, porque el pueblo dominicano ha demostrado en determinados momentos que sabe defender la libertad, como lo hizo el 24 de abril del año 1965, cuando fue derrocado, cuando estalló la revolución, y sobre todo a partir del 28 de abril, cuando groseramente, cobardemente, fuimos intervenidos por tropas extranjeras. Luis es un hombre con muy buenas relaciones a nivel internacional, y yo creo que también la está aprovechando en beneficio del pueblo dominicano. Un acontecimiento de la historia relativamente reciente del pueblo dominicano a mí me afectó de una forma considerable, y fue el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano de entonces. Recuerdo que yo estaba como locutor de Radio Universal el 25 de septiembre. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 y entraron de manera precipitada, antes de que yo saliera al aire, miembros de la policía. Hay uno que luego tuvimos alguna relación en un club rotario del cual yo fui miembro, y a partir de ahí mi vida cambió totalmente, en el sentido de que me torné en una persona escéptica, tristona. Fue un acontecimiento que para mí no se justificaba, caramba, después de 3 décadas de un gobierno dictatorial, sangriento, represivo, que se derrocara a un sucesor democrático. Ercilio, a través de los años, ¿qué efecto produjo en ti ese hecho ignominioso y cómo lo ves pasado un tiempo? Mira, voy a decir algo que poca gente lo ha dicho en el país. Muy poca gente. Yo no he escuchado una sola persona que lo haya dicho. Yo lo voy a decir. Que me perdonen los que disientan de mí. Yo creo que en cierta medida el culpable del golpe de Estado fue Juan Bosch, porque Juan Bosch pensó que iba a gobernar a Suiza. Juan Bosch hizo, eh, debió haber hecho, perdón, lo que hizo Antonio Guzmán.
¿Cómo es posible que con Lyndon Johnson representando a los Estados Unidos aquí, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y otros más, Juan Bosch no pudo quitar un cabo, no pudo quitar un miembro de las Fuerzas Armadas? Gobernó con las Fuerzas Armadas trujillistas, con las Fuerzas Armadas que le tenían terror a los norteamericanos, con las Fuerzas Armadas que querían que continuara el status quo de la era de Trujillo. Juan Bosch, cuando Fernández Domínguez dijo que él tenía un grupo preparado, pues se intentaba contra el gobierno legalmente constituido, dijo que no, que él no quería un baño de sangre en el país. Sin embargo, Antonio Guzmán, su primer decreto fue destituir a los jefes militares de Joaquín Balaguer, a los que sembraron el país de odio, de rencor, de muerte, de crímenes, los que asesinaron a Camaño, los que asesinaron a Manolo Tavares Justo, en fin. ¿Cómo es posible que Juan Bosch, un hombre que sabía, porque conoció los regímenes de Cuba, de Centro, Suramérica, en fin, que los militares había que apartarlo? No apartó nada. Es más, hubo una polémica. Cuando él quiso destituir al coronel H de la Fuerza Aérea de la Aviación Militar Dominicana, le mandaron a decir desde allá que fuera él a destituirlo allá. Además, se endiosaron los militares que creían que podían hacer todo lo que le daba la gana. Solamente hay que pensar en Belisario Peguero. Belisario Peguero puso un negocio en la Policía Nacional. Y así sucesivamente. Si Juan Bosch destituye toda la cúpula militar, tú puedes estar seguro que Juan Bosch iba a gobernar el país. Pero o se metió en miedo, digo, no miedo, o temió a los americanos algo, porque él sabía, tanta fuerza tenían los trujillistas en esa época, que el coronel, se me olvidó el nombre, el coronel, bueno, me acordaré ahorita, un coronel de la Fuerza Aérea, lo mandaron a buscar a San Isidro, y cuando llegó a San Isidro, en vez de decir, vengan ustedes aquí al Palacio Nacional, Juan Bosch cogió para San Isidro. Allá le dijo que, se dice que ese coronel le dijo que él no lo representaba como presidente. Eso es grave, y no lo pudo destituir. Antonio Guzmán, que como todo el mundo sabe, un hombre campechano, un hacendado, un hombre sin esa cultura, ¿cuál fue su primer decreto? Destituir a los jefes militares. Tan pronto lo destituyó, comenzó la democracia en República Dominicana. Es decir, el pueblo dominicano, porque el militarismo, o sea, los militares de la época, hasta Balaguer, porque de ahí para acá se ha mejorado notablemente. Los militares se creían que ellos eran los dueños del país, que ellos debían actuar, continuar la obra de Trujillo. Y no es así. Un militar tiene que ajustarse a las normas del Poder Ejecutivo. En este caso, si está representado por un civil, como lo era el gobierno de Juan Bosch. Por eso yo te digo, todo comenzó cuando Juan Bosch no quiso o no se atrevió a tocar un solo militar. De esos que gobernaron con Trujillo. Entonces, muchos males no se le puede sumar a personas que no fueron responsables, sino a Juan Bosch, a la cobardía, no cobardía, tal vez tampoco ignorancia, sino creencia de que él iba a gobernar a Suiza. No, él iba a gobernar a un país que había estado gobernado por más de 30 años por un militar o por un hombre que se creía dueño, que se creía que esto era una finca de él. Y Bosch tenía, bueno, claro, tan fue así que él dijo que borrón y cuenta nueva, y que el trujillismo no existía porque había muerto el 30 de mayo. O sea, ellos se vieron envalentonados, esos militares. De manera que todo sucedió ahí, Mario Emilio Pérez. Esperamos que absolutamente a nadie en este país, y los militares de hoy, gracias a Dios que tenemos unas fuerzas armadas, la mayoría o un gran por ciento de ellos
son profesionales, que saben lo que le costó al país ese derrocamiento de Juan Bosch, con los miles de muertos, y qué muertos le costó el derrocamiento de Juan Bosch a este país, por culpa de él mismo, por no aprovechar la presencia de Lyndon B. Johnson aquí, que fue el hombre inclusive que mandó a derrocar. De manera que realmente nosotros creemos que estamos viviendo un momento a ese nivel de las Fuerzas Armadas con mucha gallardía, los militares, sin el peligro de que a un militar se le ocurra decir que no quiere continuar sirviéndole a este gobierno y que va a aglutinar un grupo para derrocarlo. No será derrocado Luis Abinader por los militares dominicanos, porque ya ellos saben cuál es su lugar, pero ellos tienen además por referencia, porque la mayoría son jóvenes, ellos tienen por referencia lo que representó el criminal golpe de Estado contra Juan Bosch, lo que provocó la Revolución de Abril y además lo que provocó la muerte de cientos o de miles de militares dominicanos que tuvieron que salir a defender, según ellos, el régimen que encabezaba en ese momento Antonio Inver Barrera, que es otra cosa que yo no alcanzo a comprender, cómo Antonio Inver Barrera pues encabeza un gobierno de reconstrucción nacional, uno de los hombres que mató a Trujillo. Son de las cosas de la política, lo que pasa en los países, y que hay que decírselo a la juventud para que la juventud sepa qué ha pasado, qué pasó ayer, qué está pasando hoy y qué no debe pasar mañana en República Dominicana. Bien, decir que un programa de Ciro Veloz es interesante, a menos e instructivo, ya ustedes saben, algo que ya todos conocemos, porque Ciro, como un buen comunicador, es un buen expositor y además esa larga trayectoria suya en pro de la democracia dominicana, bueno, es pleonasmo, es redundancia decir que esta como otras ha sido interesante. Hasta la próxima. Gracias, don Mario Emilio Pérez. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.